Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios, mira qué maravilloso. Dios nos las vino a hablar. Como está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Doy gracias al Dios de la gloria, Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por esta gran familia de gracia, la amada Madre Iglesia del Señor. Doy gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias al Padre de los Espíritus por mis padres ancestrales, como son Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas, originales, por los profetas originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista, como está escrito en el libro histórico de en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, del 11 al 15. Doy gracias al Señor Todopoderoso y Eterno por mi Señor y Salvador Cristo bendito en los días de su carne. Ese que se entregó como un cordero al matadero para el perdón de mis pecados y de los tuyos de la misma manera. Doy gracias al Dios de la gloria por los apóstoles, originales, por los únicos 14 apóstoles, 12 que escogió nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, uno que fue echado por suerte y uno que fue escogido por el Espíritu Santo, el Consolador, el Cristo resucitado. Doy gracias al Dios de la gloria por 3 personas excepcionales de las Sagradas Escrituras, como lo son Noé, Job y Daniel. Doy gracias al Padre de la gloria por su humildad, su integridad y su fe. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Hoy doy gracias a Dios por la salud que le da al enfermo, la prosperidad que le da al pobre, por la ayuda que le da al desamparado, por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Gloria y honra sean dadas plenamente y diariamente a nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, para la gloria del Dios y Padre eterno. Hoy vamos a hablar del administrador de los bienes de Dios. ¿Quiénes son esos que administran los bienes de Dios? Empecemos por saber cuál es el concepto de administrador. El administrador es una persona con visión que es capaz de aplicar y desarrollar todos los conocimientos acerca de la planeación y control empresarial, donde sus objetivos están en la misma dirección de las metas y propósitos de la empresa o institución. Un siervo es un sirviente, es un criado, pero un amigo es aún más que un siervo, porque un amigo es aquel que conoce las cosas de su Señor. Ahora bien, en el libro histórico de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 15, dice el Señor: ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
os las he dado a conocer. El Señor nos las dio a conocer, como dice también en el libro histórico de Juan capítulo 16, desde el 7 en adelante al 15, dice claramente que el Señor se despedía y se iba, pero que iba a enviar al otro, al Consolador, que Él iba a convencer al mundo de que el pecado era quitado, de justicia porque el príncipe del mundo había sido ya juzgado, o sea, la carne, de justicia porque iba al Padre y no lo íbamos a volver a ver nunca más según la carne, y de juicio por cuanto el príncipe del mundo había sido ya juzgado. Hoy el Señor nos aclara a quién le dio la administración de sus bienes. Estos son a los apóstoles o los profetas, apóstoles y al pastor y al maestro. Pero ¿quién es el pastor y quién es el maestro? ¿Quiénes son los apóstoles y quiénes son los profetas? A los cuales verdaderamente yo debo de oír. ¿A quiénes? Porque ciertamente hasta el día de hoy son muchos los llamados apóstoles, profetas, pastores y maestros. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde llegaron los profetas originales? ¿Hasta dónde? Hoy hay muchos llamados profetas, apóstoles y pastores. Queridos hermanos, si ustedes en verdad supieran lo que les ocurre a los verdaderos profetas, no quisieran jamás ser uno de ellos. Ciertamente, si nosotros analizamos la vida de los profetas, de cada uno de ellos, no quisiera ser profeta. Aún Jeremías no quería ser escogido para lo que ya Dios le había escogido. El mismo Cristo dijo que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Pero ahorita los llamados apóstoles, los llamados profetas y sobre todo los llamados pastores se hacen eco de malas noticias. De malas noticias. Y noticias que simplemente ya había dado la ciencia por cierta, o la Biblia de que había de suceder. O sea, no son nuevas noticias. Que iba a haber terremotos, que iba a haber guerra, rumores de guerra. Eso lo dice en el libro histórico de Mateo, capítulo 24. O sea, de que un hombre venga ahora a decir que estas cosas van a acontecer. Eso ya estaba escrito. Y si lo empieza a decir y acontece, lo mismo hacen los brujos. Pero como está escrito por el amado apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 11 y 12, que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira y se pierdan de esta verdad. Mira lo que está escrito en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, del 11 al 15. Tú tienes, bendecida, amada Madre Iglesia del Señor, tú tienes que tener las herramientas para decirle a los falsos profetas, sus pies son feos, porque está escrito que hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Así que si un hombre le viene a decir que eres profeta y le viene a decir puras cosas malas de infierno, o llamados pastores o apóstoles, usted respóndale diciendo, tus pies son feos, porque está escrito, hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas del Señor. En el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15, dice el Señor y escribe el apóstol Mateo. De cierto os digo, dice el Señor, que los que nacen de mujer,
de los que nacen de mujer, se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ojo aquí, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Mira, yo le voy a dar aquí una revelación y yo no soy profeta, pero el que tiene 4 sentidos de entendimiento comprende que la palabra Pablo es pequeño, y Pablo predica el reino de los cielos. Cuando el Señor está diciendo aquí, no ha nacido uno de mujer, no se ha levantado otro mayor nacido de mujer que Juan el Bautista, oído en aquel momento. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Primero vino Juan el Bautista, el último de los profetas. Este Juan el Bautista, en él está el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor. Por eso Juan el Bautista decía, el reino de los cielos está cerca. Pero cuando el Señor llegó, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Mira, está cerca, 1, se ha acercado, 2. Pero Pablo dice, yo predico en el reino de los cielos. Y el único que me ayuda es uno llamado el justo. Mira qué tremendo esto. Entonces, vamos a comprender lo que está escrito en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, del 11 al 15, para que no se sigan engañando a sí mismos y otros dejándose engañar. De cierto os digo, dice el Señor, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mira, muy importante lo que está saliendo hoy a todas las naciones. El más pequeño en el reino de los cielos es Pablo, el apóstol de la gracia. Y él hoy entendemos que es mayor que Juan el Bautista. ¿Y por qué? Porque Pablo es el apóstol que trae el conocimiento del evangelio, de las buenas nuevas de Dios. Es Pablo el apóstol de gracia. Es Pablo el apóstol, el único que fue subido al tercer cielo, el paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es dado a comprender. Por eso es muy importante, queridos y benditos y benditas de Dios, comprender que Juan el Bautista es el último de los profetas y que Pablo es el último de los apóstoles. Siga oyendo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Lo arrebatan los violentos. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Hasta cuándo? Hasta Juan el Bautista. Después de Juan el Bautista ya no hay más profetas. Y hasta Juan el Bautista llegó el cumplimiento de la ley de Moisés. Por eso, queridos hermanos, benditos y benditas de Dios, por eso, amados míos, es muy importante que nosotros sepamos que el último de los profetas es Juan el Bautista. Y el último de los apóstoles, el último es el amado apóstol Pablo. Y ya se lo voy a decir conforme a lo que está escrito. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
Ya, hasta ahí. Y si queréis recibirlo, es para el que quiere creer, porque el que quiere creer tiene fe. Él es aquel Elías que había de venir. O sea, el espíritu y el poder de Elías estaban en Juan el Bautista, en el cuerpo de Juan el Bautista. Bendecido, ahí había una reencarnación o una encarnación, como ustedes lo quieran llamar. Pero el espíritu y el poder de Elías estaban en el cuerpo de Juan el Bautista. Ojo, mira lo que dice el Señor, literal. Génesis, siéntate aquí, mami, por favor. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto lo dijo el Señor, no cualquier hombre, cualquier mortal, sino el mismo Dios. Hoy estamos aquí en esta comunión con todas las naciones. Bendito y alabado es el nombre de Dios por siempre. Ahora bien, Pablo, el apóstol de los gentiles, enviado por Dios, según Ananías, un hombre piadoso según la ley, y con el testimonio de Lucas, en el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 9 hasta el 28, el apóstol Lucas le dedica más tiempo al amado apóstol Pablo y escribe todos los acontecimientos que son respaldados por las 14 cartas desde Romanos hasta Hebreo. De Pablo, mi amado hermano, sus 14 cartas leo. Y hay una que se consigue, la carta a la Odisea, de la cual habla la carta de Colosense, que la puede buscar también por internet para que usted la pueda analizar. Ahora bien, Pablo dice que eres el último de los apóstoles. Mira esto, como está escrito en 1 Corintios 15, 8 y 9. Capítulo 15, versículos 8 y 9. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Se acuerdan lo que dice en el libro histórico de Mateo capítulo 11? ¿Ve? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Por eso aquí vemos en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 8 y 9, donde Pablo, el apóstol de los gentiles, se declara como pequeño y dice: y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. No era digno, pero fue escogido por Dios. Muy importante esto, querida, amada Madre Iglesia. Y recuerden compartir, darle like, suscribirse, darle al corazoncito y al signo de más, para que esto llegue a otros hermanos en todas partes del mundo. Les pido, les ruego que compartan estos videos para que más personas dejen de ser engañadas. También el Señor Cristo bendito nos dijo claro, o nos dejó claro, que no llamemos a nadie Padre, porque Padre solo hay uno, el cual es Dios. Muy importante comprender que cuando usted llega a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, al sacerdote se le reconoce como Padre, el Padrecito. Pero el mismo Señor daba testimonio que no llamaran Padre a nadie. Y no estaba hablando del papá biológico o el papá de crianza. Estaba hablando del papá
sacerdotal. Porque a los sacerdotes les fascinan que le llamen padrecito. Por eso, el Señor, nuestro Señor Cristo bendito, en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 9, dice claramente: y no llamaréis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. En los cielos. Este es el primer cielo, el segundo cielo que vemos y en todas las cosas, y el tercer cielo, en el tercer cielo donde está el trono de Dios y su justicia. También nos dejó dicho el Señor: no llamaréis a nadie maestro, porque maestro solo es el Señor. Así está escrito en el libro histórico de Mateo 23, en el versículo 10. Ni se ha llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. No hay más maestro que el Señor. También dijo el Señor: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En el libro histórico de Juan, en el capítulo 10. Todo el capítulo 10 habla del buen pastor. Ahora bien, como está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 10, en el versículo 16. Hay algo aquí que tú tienes que saber, ministro. Ministro muy importante. El ministro que es humilde se va a quitar el título de pastor. El llamado apóstol, el profeta, se van a quitar los títulos y van a dejar que más bien Dios los pastoree a ellos, porque necesitan ser pastoreados por Dios. Recordemos que el Consolador, el Espíritu Santo, el cual nos va a guiar a toda verdad, este Consolador es el mismo Dios. Este Consolador es el mismo Cristo. Este Consolador es el mismo Espíritu Santo. Este Consolador es la palabra de Dios, no tuya, no que suponemos nosotros, no que quizás, no que tal vez, no de pronto. No es como nosotros nos viene en gana, es como a Dios le plació. Por eso es muy importante que nosotros todos, tanto los ministros y la grey, tenga un bolígrafo o lápiz y un cuaderno. ¿Para qué? Para que anote el título y las citas bíblicas y luego vaya y transcriba de la Biblia al cuaderno. Y cuando transcribe de la Biblia al cuaderno, Dios, que es el que hace la obra, pone en su mente y las coloca y las escribe en su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley de Dios te está quedando en tu mente y en tu corazón grabada. ¿Por quién? ¿Por un ministro? No, por el Señor, por el mismo Dios, por el mismo Espíritu Santo. Así que, queridos benditos y benditas de Dios, analicen bien la verdad conforme a lo que está escrito. Mira cómo dice en el libro histórico de Juan, capítulo 10, versículo 16. Estaba el Señor con la congregación. Y de pronto, hablándole del buen pastor, de que él era capaz de entregar su vida por las ovejas, que los demás eran asalariados. Y dijo el Señor: también tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, esas ovejas que están fuera, que son de los gentiles, las tengo que buscar, las tengo que llamar, las tengo que traer. ¿Y a quién usó para eso? A Pablo, el apóstol de los gentiles. Recuerden que le dijo a Pedro, Santiago y Juan: por camino de gentiles no vayáis, quedate en las ovejas perdidas de las casas de Israel. Pero a Pablo, el apóstol de los gentiles, fue escogido, según el testimonio de Ananías en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 20,
22:14 da testimonio, y en el capítulo 9 del libro histórico de los Hechos da testimonio de que hubo un hombre llamado Ananías que le dijo a Pablo, el apóstol de gracia: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Este es el Dios de Abraham, Isaac e Israel. Bendito de Dios. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, sin la que nadie, nótese, puede entrar en el reino de los cielos, según el libro histórico de Mateo, capítulo 7, versículo 23. Así que es muy importante, queridos hermanos, que nosotros entendamos que así hagan milagros, prediquen en el nombre del Señor o levanten muertos, no van a entrar en el reino de Dios si no conocen la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que le fue dado a Pablo, el apóstol de los gentiles, todo el conocimiento de la gracia de Dios, por cual llega la salvación. Entonces dice el Señor, en el libro histórico de Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. ¿Oirán qué? Mi voz. No dice van a ver mi rostro. No dice se pararán firmes delante del pastor. No. Dice oirán mi voz. Y habrá entonces en ese momento un rebaño y un pastor. No van a haber más pastores que uno solo, el Cristo. ¿Y cómo te pastorea Cristo? Cuando la oveja oye su voz. Mire, una oveja natural no necesita ver al pastor para saber que él está allí. Porque la oveja natural, cuando oye al pastor, mire, esa va y lo busca donde está. Por eso, queridos hermanos, mucho más al pastor de los espíritus, el cual es Cristo resucitado. Por eso él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también tengo que traer, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos pastores? Uno. Y entonces, ¿dónde se van a meter todo ese poco de ministros que hoy se están llamando pastores a sí mismos? Al principio de la predicación, cuando yo comencé a predicar este evangelio, a mí me llamaron pastor. Pero un día el Señor trató conmigo, como trata con ustedes. Y escribiendo yo, vino y me dijo, el evangelio que yo predico no es mío, sino del que me envió. Y yo le dije, mío tampoco es, Señor, sino de usted. Entonces dijo, entonces quítate el título de pastor. Y yo le llegué a la congregación con mucha humildad, pero sobre todo con mucha sabiduría. No me vuelvan a llamar pastor. Yo no soy el pastor, porque el pastor es el Señor. Y cuando usted oye su voz, reconoce que la palabra es de Él. Y cuando usted reconoce que la palabra es de Él y no de un ministro, entonces usted, cuando no obedece a la palabra, usted está desobedeciendo al Señor. No al ministro, sino al Señor. Por eso el ministro viene a aprender juntamente con usted. ¿Cómo es esto? Que el ministro también tiene que oír la conferencia, y mientras está en desarrollo la conferencia, Dios le va explicando al ministro también todas las cosas que a ustedes le están siendo explicadas. Por eso, cuando el ministro pasa a ser competente, es porque comprendió lo que el Señor está haciendo o diciendo, y él empieza a ser una ayuda idónea para los hermanos, para sus hermanos y sus hermanas. Espero estarme explicando muy bien para llegar a ser competente. Ahora bien, ¿dónde entonces se van a meter los pastores? Porque se está cumpliendo la profecía, pero no del profeta de la esquina, ni del profeta de allá, de otro país. No, la profecía del profeta Ezequiel, capítulo 34.
donde Dios dice que Él mismo pastoreará sus ovejas, que Él se las quitará a los llamados pastores, y ellos no se van a pastorear ni aún ellos mismos, y Dios mismo pastoreará su rebaño. No lo digo yo, lo dice el Señor. Ezequiel capítulo 34. Ahora bien, ¿de dónde dice el hombre que son los pastores, apóstoles y profetas? De ellos mismos poniéndose títulos para tener más sueldo. Y quieren justificarse con Efesios capítulo 4 sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Les voy a leer Efesios capítulo 4 del 11 y 12, y que el Señor mi Dios sea quien abra el sentido del entendimiento para que lleguéis a comprender toda la verdad de Dios. Pues conoceréis la verdad y la verdad os hará libre aún de nosotros mismos. Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12. Y Él mismo ¿quién? El mismo Dios, el mismo. Y Él mismo constituyó, no dice va a constituir, dice constituyó, tiempo pasado. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastor y maestro. Lo que pasa es que cuando escriban ahí, agarran y le ponen una S. Pero en la original, en el texto original que escribe Pablo, ahí no llevan pastores. Oigan bien, queridos hermanos, constituyó el tiempo pasado apóstoles, Pedro, Santiago, Juan y los 14 apóstoles que fueron constituidos por el Señor. Pablo, el último de ellos. Y para los gentiles, profeta, se le llama a Abraham según las escrituras. Por eso yo digo, y lo voy a aclarar acá, según las escrituras dice que a Abraham se le llamó profeta. Abraham hasta Juan el Bautista. Pero si Enoc también fue profeta, está bien, yo no le voy a quitar el título a Enoc, ni le voy a quitar el título a los demás. Pero yo conozco desde Abraham hasta Juan el Bautista, conforme a lo que está escrito. ¿Ves? Desde Abraham hasta Juan el Bautista fueron constituidos, porque a Abraham se le llamó por primera vez profeta. Abraham. Y así hasta Juan el Bautista. Profeta, evangelista. Bueno, mira, como está escrito en el libro histórico de Hechos 13:47. Dice el amado apóstol Pablo y escribe el apóstol Lucas de lo que Pablo dijo. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo no estaba hablando de él mismo, sino de todo aquel que oía y llevaba la palabra del Señor. Estos son evangelistas constituidos. Ya Dios los constituyó desde antes de la fundación del mundo. Los constituyó como evangelistas. Pastor y maestro. En el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Bueno, cuando nosotros vemos a los pastores humanos, nos falta de todo. Pero cuando vemos al pastor de la gloria, al Cristo, y este resucitado, no nos va a faltar nada. Nada nos faltará. Él es nuestro pastor. El Señor, nuestro Dios, es quien hoy nos pastorea, conforme a lo que está escrito en el Salmo 23. Maestro, el mismo Cristo dijo en el libro histórico de Mateo, capítulo 23, versículo 10, que lo leímos ahorita,
Dice, ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Así que el único maestro que hay es el Cristo, y Cristo es el único pastor. No hay más pastores y no hay más maestros. Nosotros lo que estamos haciendo, los ministros competentes del Señor, es repetir lo que el Señor ya dijo. Repetir. No es necesario agregarle absolutamente nada, ni inventarles nada. Porque el Señor, ya lo que está escrito, escrito está. O sea, el hombre que le llegó y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? El Señor le dijo claramente, como está escrito en el libro de la ley, y les habló de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y si quieres ser perfecto, participa de la justicia social, ayuda a tu prójimo. Mira, acuérdate del desamparado, acuérdate de la viuda, acuérdate del enfermo, acuérdate del que está padeciendo necesidad. Entonces, cuando hacemos estas cosas, cuando participamos de la justicia social, estamos siendo perfectos en los 10 mandamientos. Muy importante lo que el Señor nuestro Dios nos está aclarando en este hermoso día de hoy. Así que estos ya fueron constituidos por Dios. No van a ser, fueron ya constituidos. Ya no es necesario que venga otro profeta a decirnos, mira, va a haber un terremoto, pero si es que ya eso lo profetizó el Señor en el libro histórico de Mateo capítulo 24. O sea, no es que tú lo estás profetizando, ya el Señor ya lo dijo. Y por ahí, mujeres pastoras. No, la mujer no puede pastorear. Según primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, desde el versículo 33 al 38, mira, Dios es un Dios de orden, ya Dios estableció el orden sacerdotal. La mujer no puede pastorear, al contrario, calle en la congregación, porque muchas veces el ministro está ministrando la palabra de Dios y resulta que la mujer sale con una cosa ahí. No, pregunte en casa a su marido, ¿me entiende? Pero más bien repose en el Señor y respete a su marido. Ahora bien, un ministro para ser competente tiene que permanecer fiel a Cristo y entender que Cristo es su pastor y el de la congregación. Pues como está escrito, el Consolador, el Espíritu de verdad, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Libro histórico de Juan, capítulo 16, del 1 al 15. El Consolador, Él tomará de lo mío, dice él, y lo hará saber. El Espíritu Santo, el Consolador. Si para otro hay otros dioses o intermediarios, para nosotros no es así. Nosotros tenemos un solo Dios, un solo Señor. Nosotros solo tenemos un Dios, un Señor, una fe y un bautismo. Pues como está escrito, debemos de estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como está escrito en Efesios capítulo 4, 4 al 6. Un cuerpo, los miembros del cuerpo de Cristo, todos son muchos miembros, pero forman un solo cuerpo. Un cuerpo, un Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, que habla de la misma manera en cualquier parte del mundo donde estén. Ellos simplemente se van a identificar como los benditos de Dios, porque Dios les dio un nuevo nombre, los bendecidos. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Nosotros a nadie le decimos Señor Francisco, Señora María. No. Ya ese vocabulario se quitó de nuestra boca. ¿Por qué? Para nosotros es bendecida María, bendecido Juan, bendecido Francisco, bendecido Eloy, bendecida Génesis, bendecida Milka, bendecido Eloy, Miguel Daniel, bendecida Yoxibel, bendecido Miguel Eloy. ¿Ve?
los benditos y benditas de Dios. Al Señor, solo el Señor, Cristo bendito, es al que le llamamos Señor. Y el Dios es el eterno, ni Jehová, ni no, el eterno, el gran yo soy, Yahvé, más nadie. Entonces no tenemos que estarle con pronombres y no. Un Dios, Yahvé, un Señor, el Cristo, un solo bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, una presentación, ¿ven? Y una sola fe, todos hablando de la misma manera en lo que a Dios se refiere. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén, lo recibo. Amada, temed a Dios y dadle gloria. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua y todo lo que hay en ellas, con temor y reverencia. La libertad no es como nos viene en gana. Eso no es libertad, eso es un libertinaje. La verdadera libertad es respetar a Dios y hacer lo correcto según sus propias palabras. No inventar. Dios tal vez quiso decir esto. No, quizás Dios dijo aquello. No. Dios es un sí y un no. Ni se le pone ni se le quita. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Le doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por esta hermosa, amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor, la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, desde Maracaibo, Venezuela, para todas las naciones. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, benditos y benditas de Dios, y recibo, les declaro, por el poder de Cristo que me ha sido conferido, los declaro sanos de toda enfermedad, en el nombre de Cristo y para la gloria del Dios y Padre eterno. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de nosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por lo cual clamamos Abba Padre. Recuerden darle al signo de más que está en donde está el corazón para seguirme. Darle al corazoncito. Compartir un mensaje. Clamar a Abba Padre. Decirme cualquier cosa. Y guardar este video que le puede hacer falta a otros hermanos, este live. Recuerden hacer live por TikTok para que llegue a todas las naciones. Recuerden hablar de la palabra de Dios bonita y eficaz, que corta como espada de doble filo. Recuerden que tenemos también página en YouTube, en Instagram, en Facebook, para que las visiten y compartan. Recuerden darle like y suscribirse. Ángeles, con todos ustedes, amadas. Los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor y Salvador, Cristo bendito. Gracias y paz. Recuerden, cada sábado, 10 de la mañana, desde la vereda del lago de Maracaibo, para todas las naciones. Este ministerio, Creyendo en Gracia 2012 hasta la eternidad.